Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes, todos los que nos están siguiendo por las redes. Estamos saliendo el jueves a las 9:30, todos los jueves. Así que iglesia, comience a repasar todo lo que estamos dando los domingos en la mañana, que salen los jueves a las 9:30. Nos están siguiendo las iglesias hijas que están en los otros estados de Venezuela. Y para ellos siempre me están escribiendo que es una bendición. Amén. Así que ustedes sintonicen el canal de Facebook para que ustedes, Iglesia Piedra Viva, para que puedan ver los mensajes o repetir el mensaje. Hoy tenemos, el mensaje de hoy, tenemos hoy la sangre. ¿La sangre por qué? Porque tenemos la cena del Señor, la sangre. Vamos a hablar sobre la sangre. Y lo otro es que la sangre es una justificación de gracia. O sea, ese es el tema. Ahora, ¿por qué la sangre es justificación de gracia? O sea, la gracia nos justifica a cada uno de nosotros. Ahora, la sangre también nos justifica, la fe nos justifica y la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo también nos justifica a nosotros. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación es, en esos cuatro aspectos, la justificación es que la sentencia que había sobre nosotros, la sentencia judicial que pesaba sobre mi vida, sobre su vida, fue absorbida a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe que tú pusiste en esa muerte, a través de la fe que tú pusiste, a través de la gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. A través de esa sangre derramada y esa fe que tú le pusiste a la sangre, pusiste a la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por ti, lo que dice la Biblia, y creíste lo que dice la palabra de Dios, en eso somos justificados. Vamos a ver qué dice Pablo en el libro de Hebreo, en el capítulo 9, capítulo 9, verso 11 al 12. Vamos a hacer lectura ahí. Estén pendientes, cabrón. Lee, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pablo, ¿por qué digo Pablo? Porque muchos maestros dicen que la epístola de los hebreos, como es anónima, y casi todas sus epístolas, Pablo las firmaba con su puño y letra, esta no la firma. ¿Por qué no la firma Pablo? Cuando estudio hebreo y estudio a Pablo, Pablo no la firma porque Pablo le dirige la epístola, los destinatarios de esa epístola eran los judíos, el judaísmo. Y no quería, como una estrategia de parte de él, del escritor, no quería ser descubierto por los judíos. Él quería que la carta llegara a los judíos y que los judíos podían leer la carta. Si él dice que es Pablo,
si él pone su puño y letra, los judíos no iban a leer la carta porque los judíos le tenían rabia a Pablo, porque Pablo era un desertor de la ley judía, un desertor de la religión judía. Entonces, yo le adjudico la epístola a Pablo, porque cuando comenzamos a estudiar, hay muchos secretos allí, que Pablo cuando habla de las prisiones, nombra a Timoteo, hay una serie de cuestiones allí que descubierto, él tiene que ser Pablo. Y ninguna persona, ninguno de los contemporáneos que eran maestros, como Apolo o Secna, no se le puede adjudicar la epístola porque no tenían la revelación que tenía Pablo. Por eso que yo digo que es Pablo. Pablo comienza a escribir. Del principio Pablo pone a Jesús superior a los ángeles. Del principio Pablo comienza a poner a Jesús superior al orden sacerdotal arónico, de Aarón, de Moisés. Comienza a poner a Jesús, comienza a ponerlo según el orden de Melquisedec y por encima de Melquisedec. Ahora, Pablo lo que comienza a explicar que el derramamiento de la sangre de Jesucristo, porque los judíos estaban haciendo los mismos sacrificios, actualmente algunos hacen los sacrificios, siguen matando becerros, siguen matando corderos, siguen matando ovejas, siguen matando todo, y con la sangre comienzan a rociar los mismos sacrificios del Antiguo Testamento, lo que hacía Aarón y sus hijos. Todavía los judíos lo están haciendo. Ahora Pablo comienza a decirle a ellos que eso no sirve, sino que ya se hizo un solo sacrificio, que fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre para cada uno de nosotros. Y dice Pablo que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Que la sangre que él derramó en la cruz del Calvario a favor de nosotros nos hizo perfecto. Que la sangre que él derramó en la cruz del Calvario nos dio entrada al cielo, que la sangre que él derramó en la cruz del Calvario nos dio a nosotros un derecho para entrar a la corte celestial a pedir a Dios o a pedirle a Cristo lo que tengamos que pedirle, porque él está intercediendo por nosotros allí en el trono de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que esa sangre no me hace a mí, te hace a ti acreedor del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo que ver la redención. Esa es la remisión de nuestro pecado. La remisión de nuestro pecado tuvo que hacerse a través de la sangre que Jesús derrama para cada uno de nosotros. Hay importancia a la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros no entendemos el poder de la sangre, cuando nosotros no entendemos el efecto de la sangre, nosotros tenemos que entenderlo a través de la fe. Por eso, tú eres justificado por la fe. También eres justificado por la gracia a través de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando tú entras y entiendes que la sangre fue derramada para la limpieza de tus pecados, que la sangre hace el efecto para un hombre nuevo, que la sangre comienza a destruir y a eliminar el hombre viejo que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Tú puedes tener el hombre viejo está dentro de ti, pero si tú comienzas a hacer efectivo la sangre que se derramó en la cruz del Calvario a tu favor, tú siempre vas a tener a Dios a tu favor, porque tú estás aceptando el sacrificio de su hijo. Más adelante en el capítulo 10 dice que horrenda cosa caer en la mano de Dios vivo, y el capítulo 10 también dice aquel que tiene por inmunda pisoteara la sangre del pacto. Escúchame, si tú eres ignorante al derramar, ignorante a la sangre del Hijo de Dios, nosotros somos ignorantes o no entendemos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el efecto que hace esa sangre en nosotros, somos tomados por ignorantes, y a ser ignorantes podemos pisotear esa sangre. Ahora, todo lo contrario, para cuando tú eres creyente, eres crédulo, que esa sangre que fue derramado en la cruz del Calvario a tu favor, para tu bendición, para tu beneficio, para tu sanidad, y tú haces eso efectivo, tú vas a tener los beneficios del efecto de esa sangre. Por lo tanto, no lo vas a poder tener. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hacemos cenas, a veces cuando nos acordamos, pero vamos a ver si lo hacemos mensualmente, la cena.
ok, vamos a hacer la cena. Cuando hacemos la cena, nosotros estamos conmemorando ese efecto, estamos conmemorando esa acción que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora ve, escúchame. Si la sangre de Abel, dice la Biblia aquí en hebreo, si la sangre de Abel habla, escúchame, si la sangre de Abel tuvo el efecto que le habló a Dios y que la tierra clamó cuando se hizo la libación, el derramamiento de la sangre de Abel, una sangre inocente, la tierra le habla a Dios y esa sangre habló mucho más. Habla delante de la presencia del Padre la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y todavía sigue hablando, dice la Biblia. Ahora, cuando yo hablo, que digo, por cuando estudio, y esta mañana escuché todo el libro en el audiolibro, escuché Hebreo esto esta mañana y vi los secretos, que hay varios punticos secretos que por eso a Pablo le adjudico la epístola a Pablo. Como no hubo o no había una persona que tan nivel que conociera tanto la ceremonia hebraica, la ceremonia sacerdotal, la ceremonia arónica, la ceremonia de esa línea sacerdotal humana del hombre, porque dice la Biblia, Pablo habla de débiles hombres, pero Jesús no fue un hombre débil. Jesús fue un sacerdote, un pontífice, uno que está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando Pablo presenta de esa manera, podemos entender nosotros que Jesús hizo ese sacrificio una sola vez, porque no era la sangre de un cordero, no era la sangre de una oveja, no era una sangre de un macho cabrío, no era la sangre de una ternera, de un ternero, de un toro, no. Era la sangre del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Era la sangre del mismo Padre que estaba siendo derramada a favor de nosotros. No era cualquier sangre, no era una sangre de un impostor, no era una sangre de un animalito, no, era la sangre del Hijo de Dios, era la propia sangre del Padre que se derramó en la cruz del Calvario para la limpieza de nuestros pecados. No era cualquier sangre. Escúchame, te estoy dando a entender que puede entenderme en esta mañana a través de la fe. Entiende que no era cualquier sangre. Pablo, cuando tú estudias el hebreo, el libro de los hebreos, vas a entender que no era cualquier sangre. Si no era cualquier sangre, es la importancia que le da el escritor de la sangre que se derramó por nosotros a nuestro favor. Escúchame, si el escritor le está dando importancia a la sangre que se derramó a nuestro favor, ¿qué importancia le estamos dando nosotros a esa sangre? Entiende esto, que el llamado de atención es lo siguiente, mis hijos, que le tenemos que dar la importancia a esa sangre y que esa sangre derramada, yo por la fe me hago acreedor de esa sangre. Esa sangre fue derramada a mi favor, fue derramada por mi familia, fue derramada por mis hijos, fue derramada por la iglesia, fue derramada por la humanidad, fue derramada por todo el mundo. Esa sangre la derramó Dios. Ahora, ¿cómo se hace el mundo? ¿Cómo se hace la iglesia acreedora de esa sangre? ¿O cómo se hace efectivo la sangre derramada en la vida de la iglesia o dentro de la iglesia? Se hace efectivo a través de la fe. A través de la fe se hace efectivo. Ahora, cuando Pablo llega y dice, ahora vea, cuando yo digo que es Pablo, porque no había otro que tenía ese conocimiento. Apolo tenía un conocimiento, sí, del Antiguo Testamento, sí, pero él no tenía la revelación para escribir el Nuevo Testamento o para escribir en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué? Porque cuando dice el libro de los Hechos, cuando Apolo lo consigue, Aquila y Priscila, consiguen a Apolo, Aquila y Priscila, Apolo no sabía nada de nuestro Señor Jesucristo. Y es Aquila y Priscila que encaminan a Apolo en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya me están entendiendo? Pero Pablo, está claro que Pablo pasa 14 años para obtener, 14 más 3 años, son como 17 años que pasa Pablo para obtener la revelación de Jesucristo. Y por eso escribe 14 epístolas. Y el libro de los Hechos
se habla más de Pablo que de Pedro, se habla más de Pablo que de Juan, se habla más de Pablo que de Santiago. Ahora, ¿por qué Pablo? ¿Por qué es Pablo? Porque Pablo tuvo en el corazón del hebraísmo. Pablo tuvo en la religión hebraica. Pablo era un fariseo. Pablo sabía, tenía el conocimiento de la ley. Y cuando Dios comienza a revelar a Pablo en la problemática que estaba en la iglesia cristiana, como la iglesia de Galacia, como las diferentes iglesias, la iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia que estaba en Colosenses, todas las iglesias que estaban allí, la iglesia de Éfeso, la iglesia que estaba en Atenas, comienza Dios revelar a Pablo, era por el problema del judaísmo. Y Pablo necesitaba una carta magistral para que pudiera aclararle, no solamente al judaísmo, a los judíos, era a la iglesia. Y ubicar a la iglesia en el contexto de la sangre. ¿Ya me están entendiendo? Ubicar a la iglesia en el contexto de la sangre. Aunque él estaba ubicando a los judíos en el contexto de la sangre, el mayor trabajo para él era la iglesia, porque la iglesia estaba siendo afectada por el judaísmo. Eso lo tenemos en el libro de los Gálatas, está en el libro de Romanos, aunque él escribe a los romanos, pero también estaba siendo la iglesia afectada por el judaísmo. Lo vemos en la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Macedonia, la iglesia de los filipenses, tenían ese problema. Entonces, como la iglesia está siendo afectada, él comienza a aclarar. Yo creo que la carta es diseñada por el Espíritu Santo en la mente, en el espíritu del apóstol Pablo, era para preservar y cuidar a la iglesia. Ojo acá. Para cuidar y preservar a la iglesia. Porque el ataque era muy fuerte para la iglesia primitiva. Aunque la carta estaba dirigida a los hebreos, la carta mayormente el beneficiado el ente que se iba a beneficiar por el escrito de la carta era la iglesia. Ahora, los hebreos, ¿qué hicieron los hebreos? ¿Recibieron la carta? No. Hoy por hoy los judíos, dos cartas que los judíos, los rabinos odian, los judíos ortodoxos odian. El libro, la carta a los Gálatas y la carta a los hebreos. Porque ahí se descubre todo el mecanismo que conjuga con el hebraísmo. Ahora, ¿qué es lo primero que Pablo comienza a hacer? Pablo comienza a desnudar todos los procedimientos del judaísmo con relación a la víctima que el sacerdote, a los sacrificios que el sacerdote hacía en el templo de Dios. Comenzando en los atrios. Había un sitio, tres partes tenía el tabernáculo, había un sitio, o el templo constaba de tres partes, había un sitio llamado el atrio, que estaba el lavacro que era una fuente de bronce con agua, ahí los sacerdotes se lavaban las manos después que degollaban a la víctima, antes de degollar a la víctima y después que degollaban a la víctima. El tobo quemada o los toros o los becerros grandes lo ponían en el altar de bronce. Era un altar grandísimo que estaba al lado del lavacro. Lo que rociaba el sumo sacerdote en los utensilios en el lugar santo, que era que entraban los sacerdotes a ministrar en el lugar santo, a rociar la sangre y a trabajar con el incienso. Okay, y estaba el candelabro de los 7 brazos, y en el lugar santísimo estaba el arca. Ahí entraba el sacerdote una vez al año, agarraba un cordero sin defecto. El sacerdote hacía el sacrificio y mostraba y penetraba con un lebrillo con la sangre de ese cordero sin defecto. Era un cordero previamente seleccionado. Un cordero que no podía tener mancha, ni arruga, ni contaminación, ni sin defecto. Degollaban a ese cordero,
ponían la sangre en un lebrillo especial. El lebrillo era como un envase como de barro, un envase de barro muy especial, muy hecho para eso. Y entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y delante del arca del pacto, él mostraba esa sangre para la limpieza y el perdón de sus pecados, de todo el cuerpo sacerdotal y también del pueblo, una vez al año. Por eso es que Pablo dice cuando la lectura, una sola vez se presentó con una sola ofrenda para siempre. ¿Con qué sangre? Pablo dice que no fue con sangre ajena, se presentó con su propia sangre. Ahora, la sangre, para ser efectiva, la sangre que presentó nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de su propia sangre, habla de la sangre del Padre. Por eso cuando el Padre ve, cuando Él se presenta en el tabernáculo de los cielos, cuando lean el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 en su casa, cuando Él se presenta con la sangre, cuando el Padre ve, lo que ve es su propia sangre. Por eso es que el pecado de la humanidad, por eso es que el hombre queda sin culpa. Eso es lo que quiere decir la justificación. El hombre sin culpa, cuando él hace el sacrificio, el hombre queda sin culpa. Lo que hizo Adán y que fue transmitido a nosotros, que quedamos sin culpa. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo tengo la vieja naturaleza, aunque yo estoy cargado de concupiscencia, eso hace el efecto, o eso se mueve dentro de mí si yo le permito que se mueva. Si yo no le permito que se mueva y yo hago efectivo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, eso no me domina y eso no toma ocasión de tentación a mi vida. ¿Me están entendiendo? Es cuando usted tenía un cheque, usted no es cheque, ¿no? Pero ahorita cuando usted iba al banco cobró un cheque, ¿sí? Primero ese cheque tenía que confirmarlo. Había que confirmarlo para que fuera efectivo. ¿Cómo se ríen, no? ¿Se acuerdan de los cheques? Había que confirmarlo. A veces rebotaban. No era efectivo. Pero para que le puedan pagar el efectivo, ese cheque había que confirmarlo y ese cheque tenía que tener fondo. Si no había fondo, ¿verdad que no le pagaba? El cheque rebotaba. Ahora, cuando él hace sacrificio, porque él dice en la cruz del Calvario, cancelada es la deuda. Cuando él habla en arameo, en la cruz del Calvario, que dice tetelestei, dice cancelada es la deuda, consumado es la deuda. ¿Qué quiere decir? Que la deuda de Alberto fue cancelada. Yo debía. Escúchame, Simón debía, Antonio debía, Sergio debía, ustedes debían, Aley se debía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nuestro Señor cancela la deuda, me hace a mí acreedor de accesar porque ya ahora tengo fondo. No solamente él cancela la deuda que yo tenía, sino que me hace rico. Y ahora yo tengo fondo en el cielo. Ahora, el fondo que yo tengo, que cuando yo clame a él, yo tengo respuesta a través de él. ¿Por qué? Porque la sangre que él derrama en la cruz del Calvario me dará mi acceso. No solamente él tuvo acceso al trono al Padre, no, nos da a nosotros acceso al trono al Padre. Y del depósito, ojo aquí, y del depósito que el montón de depósitos que él puso allí, lo puso para ti, para mí, y nos hizo acreedor. Ahora no tenemos un cheque sin fondo, tenemos un cheque con fondo. Ahora, ¿qué pasa? Que ese cheque se hace efectivo. ¿Cómo? Cuando tú crees que ese cheque tiene fondo. Y cuando tú crees que ese cheque tiene fondo es a través de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, porque él te quitó la culpa. Ve lo que dice Primera de Juan 1:7. Él te quita la culpa. A él quitarnos la culpa a través del derramamiento de la sangre, ya tú estás sin culpa.
¿Por qué? Porque lo que Él hizo te habla y te hace acreedor de todas esas bendiciones, como dice Santiago 1:17. Ponme. Ajá. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y la sangre de quién? ¿De quién? No, pero ven acá, digámoslo completo, Jesucristo es su Hijo. ¿Y la sangre de qué? No está en minúscula, está en mayúscula. Del Hijo de Dios. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de qué? ¿Nos limpia de qué? A usted anteriormente no le dieron un cheque que usted tenía miedo de cobrarlo. Que este bicho no vaya a rebotar, que no sea de goma. A veces teníamos miedo de cobrarlo. Y a veces cuando a usted le daba un cheque y que el cheque estaba denunciado, que el cheque venía de mala estrategia, de mala procedencia, ¿verdad que usted se asustaba, verdad? Porque entraba en un problema judicial. Aquí no. Aquí no. Aquí tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. O sea, aquí lo que te quiero decir en esta mañana, escúchame, que ya tú eres acreedor o acreedora de un cheque, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo te quitó el miedo y te dio el permiso para que tú puedas entrar al banco del reino para cobrarlo cuando tú quieras, cuando tú te dé la gana. Si vas a aplaudir, aplaude. Por eso es que dice el 13, 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras rociada al inmundo santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Usted dice que fue mediador de un nuevo pacto. Es un pacto de sangre. Su vida estaba en la sangre. La Biblia dice que la vida estaba en la sangre. Él hace un pacto de sangre con nosotros. Y cuando habla de Abraham, ciertamente Dios juró a Abraham diciéndole, ciertamente te voy a bendecir. Y cuando Él hace pacto con nosotros no estamos bajo el pacto de Abraham. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de sangre. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por nosotros me hace a mí acreedor de un nuevo pacto con Dios, de un nuevo pacto con Jesús, de un nuevo pacto con el Espíritu Santo. Por eso que nosotros comenzamos a disfrutar de ese pacto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo? Yo disfruto, estamos disfrutando, pero sin beneficio. A veces algunos tenemos beneficios. Ahí entra el beneficio de la salud, el beneficio de la prosperidad, el beneficio de la bendición, el beneficio de que en el momento menos que tú no esperas, llega Dios a tiempo y nos bendice. En el momento que nosotros estamos necesitando, en el momento viene Dios, nos bendice, porque tenemos allá en el cielo, en la cuenta del reino de los cielos, en la cuenta allá en los cielos, tenemos allí dividendo, tenemos depósito, y en el momento que tú más esperas, que tú más necesitas, Dios viene a tu auxilio, Dios viene a ayudarte, Dios viene a bendecirte, Dios viene a darte, Dios viene a decirte, no te preocupes, yo me encargo de eso, no te preocupes, yo lo voy a hacer, no te preocupes, eso cuenta a mi parte, eso lo pago yo, eso lo cancelo yo cancelé ese problema
problema hace 2000 años. Yo lo que quiero que tú entiendas que si yo lo cancelé, tú también lo puedes cancelar. Tú también lo vas a cancelar. La palabra de esta mañana es que si Dios lo canceló, tú tienes que cancelarlo. Ahora tú tienes que ir a esa sangre. Tú tienes que mostrarte en esa sangre. Tú tienes que tener esa autoridad en esa sangre. Porque cuando tú crees lo que Él hizo en la cruz del Calvario a tu favor, tú vas a comenzar a obtener los beneficios de lo que Él hizo. Por ahora no lo estamos obteniendo porque no estamos creyendo lo que hizo. La demanda es creer, hermano. Y esta mañana en la cena tenemos que tomar la cena en un sentido, porque es la primera del año. Esto es un servicio de gracia. Tú tienes que creer por la gracia de Dios, en la gracia y en la gracia. Y vas a tomar la cena. Jesús enseñó en los evangelios que tenían que, la iglesia, los discípulos, los apóstoles, tenían que hacer la cena. Pablo no anduvo con el Señor, pero Pablo dice que él recibió del Señor lo que comenzó a enseñar sobre la cena conmemorativa. Entonces nosotros vamos a tomar la conmemorativa hoy en la mañana, la vamos a tomar. Y esa cena que vamos a tomar, vamos a hacer efectivo ese pacto. Vamos a hacer efectivo, vamos a conmemorar ese pacto. Hoy la palabra que te estoy dando es para darte fe, para que tú conmemores el pacto nuevamente, el pacto de sangre. Hoy a través de la cena que vamos a tomar, vas a conmemorar, te vas a resetear en ese pacto de sangre. Hoy. Porque 2025 es el año que tú vas a caminar en el pacto de sangre, vas cubierto bajo la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y cuando tú caminas en ese pacto y tú haces pacto con Dios, tú vas a recibir todos los beneficios que da esa sangre a través de su palabra. Amén. Entonces dice, vamos al capítulo 10. Vamos a hacer lectura, ayúdame, del 10 al 22. Yo le pido que en su casa repasen esto. Porque el gran problema es que de ustedes que en su casa no repasan. Algunos no se han comprado una Biblia. Vamos a comprarnos una Biblia. Tienen un buen teléfono, instálenle una Biblia. Vamos a estudiar. Repasen en tu casa. ¿Por qué? Porque a veces los beneficios están allí, pero no estamos disfrutando de los beneficios del efecto de la sangre. La sangre tiene un efecto poderoso. Léame el favor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua es la palabra. Ahí está claro, 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. El 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, yo no sé si después de febrero, después del Congreso, comienzo a enseñar el protocolo de la corte.
cómo nosotros accesar. La Biblia dice en Efesios que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿sí? Y el primera de Juan 1:7 dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo, y la sangre de Jesucristo. Ese es el 2:1. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El 2:1, si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Hay un abogado acusador. ¿Quién es? ¿Quién fue el que acusó a Job? El enemigo. Hay un abogado acusador, pero hay un abogado que nos defiende. ¿Ok? Primera de Juan 2:1 dice abogado. Póngamelo allí, por favor. Primera de Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre. Sí. Nosotros tenemos, hijitos míos, estas cosas he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para qué? Jesucristo el justo. Escúchame. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es abogado, es el intercesor. Es el que va a declarar nuestro expediente. Es el que nos va a defender. ¿Delante de quién? Del Padre. Ahora, ¿quién me acusa? El enemigo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo que hace efecto o qué es lo que me introduce a mí a la corte para reclamar mi derecho o para defender mi derecho? La sangre. Lo acabamos de leer. No lo leímos. Que él entró confiadamente, Jesús también nos permitió a nosotros a entrar también. ¿Ok? Más adelante se la vamos a explicar más detallado. Puede ser para la próxima semana, más detallado esa partecita allí. Ahora, ¿qué pasa? Hay problemas o hay líos que tú aquí los resuelves. En oración, en ayuno. Estamos hablando de problemas espirituales que nos pasan a nosotros. No los resolvemos. No estamos hablando de problemas judiciales terrenales. No, problemas espirituales. Con el clamor, con clamar aquí, la fe efectiva, que tú resuelves eso. Pero hay acusaciones que tú tienes que resolverla allá en la corte. Ahora, uno de los, ¿cómo podemos decir? Una de las virtudes más poderosas que ha tenido, que tiene la iglesia, es el efecto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre es tan poderosa que nos da entrada a nosotros a reclamar, a presentar nuestra queja delante del Señor Jesucristo. Él como abogado, nosotros no lo podemos presentar al Padre. Nosotros nos presentamos a Él. Él se presenta ante del Padre. Él dice, mi hijo Héctor, mi hijo Antonio, mi hijo Sergio, mi hijo Gabriel, mi hijo Jesús, mi hijo hizo esto. Y Él se presenta, mi hija Noemí, bueno, mi hija Irmari, mi hija Carolina, Alexi. Ok, eso, cuando Él se presenta, Él le dice al Padre, mira, sí, es verdad, Antonio hizo eso, Carolina sí, es verdad, Egni lo hizo, es verdad, sí, pero yo derramé mi sangre por ellos. Yo derramé mi sangre por él. Yo derramé mi sangre por ese joven. Yo derramé mi sangre. Cuando tú sabes eso, la pelea
tuya es allá arriba, en llevar al llevar no al padre, al hijo, llevarle la queja, llevarle la querella, llevarle presentarle los motivos, y él es que va a defenderte a ti delante del Padre. Así como una corte, ojo acá, como unos tribunales aquí terrenal, porque tú no te puedes defender tú mismo. Aquí en Venezuela, Estados Unidos sí. Pero Gabriel, corrígeme. ¿Verdad que uno no puede defenderse uno mismo, verdad? Uno tiene que llevar el abogado, porque el abogado es que va a hablar por nosotros. Y el abogado es que va a hablar delante del juez. Nosotros calladitos. ¿Sí o no? Así como en la tierra, así es en el cielo. Yo le presento todo acá en la tierra. Tú tienes un problema, le presentas todo al abogado. El abogado te va a decir a ti, mira, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Dime la verdad. Y tú le vas a contar todo, ¿sí o no? Y él es que te va a defender. Pero tú no puedes hablar del juez. ¿Por qué? Porque el que tiene el derecho es el abogado que está licenciado para poder hablar a favor tuyo delante del juez. ¿Ya me entendieron? Así es en el cielo. En el cielo, tú no puedes ir directamente al Padre cuando tú tienes una querella allá arriba. Porque el enemigo enfrentó, tú tienes una querella con el enemigo te acusó allá, tienes una querella. Tú vas a ir a quién, al abogado. ¿Y quién es el abogado de nosotros? No. No venga, ¿quién es el abogado de nosotros? Ay, iglesia. ¿Quién es el abogado de nosotros? ¿Quién es el abogado de nosotros? Pero ¿quién es el abogado de nosotros? Digan, Jesucristo. Toda la iglesia tiene que decir Jesucristo. No están entendiendo. Voy a repetir, ¿quién es el abogado de nosotros? ¿A quién le vamos a presentar la querella? ¿A quién le vamos a dar el informe? ¿Quién es el que va a interceder por nosotros? Ahora, ese derecho no nos ganamos nosotros porque el mismo abogado derramó la sangre por nosotros. Es tremendo esto. O sea, el mismo abogado, eso es como tú tienes un problema muy fuerte y eso vale plata. Aquí hablando del juzgado terrenal. ¿Verdad, Gabriel? Eso vale plata. Y que el abogado te diga, no me vas a pagar nada. Y que el mismo abogado te busca en tu casa, el mismo abogado, por la gracia. Yo te voy a defender. Tú no me vas a pagar nada. O sea, que escúchame. Ya la sangre nos hizo a nosotros acreedor y acreedora del efecto de que Jesús va delante del Padre y Satanás tiene que salir con el rabo entre las piernas porque no tiene nada que estar acusándote a ti, porque ya la sangre, tú te hiciste acreedora por la fe del efecto de esa sangre y tú estás participando de esa sangre. Ahora, ¿cuándo Satanás se da vida? Cuando tú desconoces lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando se da vida, cuando nos acusa y tú no sabes qué hacer, cuando tú desconoces por la ignorancia, desconoces porque no sabes, desconoces porque no tuviste el empeño de conocer o hacerte acreedor del efecto de esa sangre, Él se da una vida. ¿Por qué? Se ríe, se burla. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. Búscame, creo que Apocalipsis 10:12, viste que está surgiendo, o 12:10. Creo que ellos le vencieron por el testimonio, por la sangre del Cordero, y me represaron su vida hasta la muerte. Vamos a buscar este texto para entrar, y me da el tiempo para entrar en la cena. Podemos seguir para la próxima semana con este tema. Yo necesito que usted sepa esto bien, porque este es el tema que nos va a ayudar a nosotros este año a caminar con el Espíritu. Apocalipsis. Y ellos lo vencieron por el testimonio de la sangre del Cordero y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, veamos. Para que usted vea que el efecto de la sangre no solamente nos cubre a nosotros, nos cubrió espiritualmente, ojo. 12:11. Yo te dije 12:10 o 10:12. Okay. 12:11. Vean lo que dice.
Y ellos, ¿quién es ellos? Los ángeles. Y ellos le han vencido, estén presentes, le han vencido por medio de qué. ¿Por medio de qué vencieron los ángeles? ¿Por medio de quién vencieron los ángeles? Vea que es efectiva. No solamente nos da poder o nos dio poder a la iglesia, sino que tan efectiva es que le dio poder a los ángeles. Eso fue una batalla que hubo allá en los aires, allá en el cielo. Peleaban Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Dice la Biblia. Leemos un poquito más arriba. Leemos arriba Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Creo que está más arriba, no sé. Dice, y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, la palabra de Dios. Y dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Que ellos pelearon, ellos lucharon, hermano. Entonces nosotros queremos, pregúntame, ¿cómo es eso, apóstol? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos livianamente llegar al pastor Antonio, ore por mí, porque estoy pasando una lucha, un asunto aquí. Y el menos que ora es la persona que le pide la oración a Antonio. Aquí no, aquí los ángeles comenzaron a pelear. Y dice la Biblia, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de ángeles. Escúchame, que el efecto de la sangre la disfruta y la usa y ampara y hace lo que tiene que hacer cuando los ángeles comienzan a poner en práctica. Estamos hablando de seres espirituales. Ahora, que la sangre no solamente redime o redimió el tiempo pasado al planeta, a la tierra, a la iglesia, sino que la sangre redimió también a los ángeles, le dio un sitial. No la parte de redención como el hombre, porque los ángeles, ellos no pecaron, esos guardaron su dignidad para Dios. Los que no guardaron su dignidad, esos pecaron, esos no tienen redención. Pero le dio un poder, le dio un derecho, le dio una autoridad en el mundo espiritual sobre Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿para qué o a quiénes se le hizo efectivo y que tienen más autoridad o el propósito de Dios y el objetivo de Dios para que usara o para usar la sangre fue a nosotros? Ahora, es tanto así que el efecto que hizo la sangre, el poder del efecto de esa sangre alcanzó también a los ángeles y a todo el planeta. Ellos le llegó, a nosotros la tenemos completo, es todo nuestra. Es de nosotros, se derramó para nosotros, se vertió una cruz del Calvario para la iglesia, es la que purifica a la iglesia, es que la que limpia de pecado a la iglesia. La iglesia tiene que entender que la sangre fue dirigida, fue para nosotros, pero es tan fuerte que cuando esa sangre cayó en el Gólgota, muchos muertos resucitaron, dice el libro de Mateo. ¿Cómo? Muchos muertos resucitaron. Tan efectiva era esa sangre, que muchos muertos resucitaron. Cuando esa sangre cayó a tierra en el Gólgota, cuando cayó en el Gólgota, cayó a tierra, habló, dice Pablo, habló en voz alta, hubo un clamor de la tierra al cielo, y la tierra dijo: redimido, redimida, redimido soy, redimido es el hombre. Escúchame, pues la sangre no cae en el hombre, la sangre cae en el planeta, cae en tierra. Ahora el hombre fue hecho de la tierra. Cuando eso cae a tierra, la tierra le dice el Padre: redimido está el hombre. ¿Por qué? Porque ya la tierra estaba siendo redimida, porque absorbió la sangre del Hijo de Dios. Y él decía: si la tierra habla, si la tierra habló,
Tú tienes que hablar, tú tienes que ser efectivo el efecto de esa sangre. Tú tienes que clamar a esa sangre. Tú tienes que creer lo que hizo Cristo en esa sangre. No te dejes ganar por la tierra, porque la tierra habla. Hablas tú, clama a Dios que esa sangre sea efectiva en tu vida. Si tiene un pecado, tiene lo que tenga, tiene una enfermedad, en esta mañana, si la tierra se hizo acreedora de eso y muchos muertos resucitaron, ¿por qué? Porque la tierra habló, la tierra se abrió, hubo un terremoto, se paró el cielo, el templo, la cortina se rajó en dos, se dividió, hubo un terremoto, hubo de todo en ese momento cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por el efecto de la sangre que cae en la tierra. Ahora, tú eres hecho del polvo de la tierra. Ahora, no puede ser que la tierra y los animales nos ganen a nosotros. El mar tiene 3 promesas. En estos días mismo el mar reclamando su asunto. Y todo lo que tú echas en el mar lo descompone y se levanta otra vez de nuevo. Los contamina y el mar se levanta otra vez de nuevo. Y nosotros tenemos 3,000. El mar tiene 3, nosotros 3,000 y no hacemos nada con esos 3,000. 3,000 promesas tenemos nosotros. Y el mar tiene 3. Y con 3, todo. La tierra tiene tan pocas promesas que nosotros. Y la tierra hace efectivo sus promesas. La tierra clama, está gimiendo por la redención de nosotros. Ahora, ¿por qué está gimiendo la tierra? No es porque ella no sabe que la redención se efectuó. Está gimiendo porque nosotros no estamos creyendo que esa redención se hizo efectiva en nosotros. Dice Pablo creo que en Romanos. Dice que la tierra gime y aún está como dolores de parto por la redención de los hijos de Dios. Porque nosotros no hemos entendido, hermano. Nosotros, ¿cuántos me quedan? Nosotros no hemos entendido, hermano. No hemos entendido de que nosotros somos acreedor de algo tan efectivo, de algo tan poderoso. Hermano, más poderoso que la bomba atómica. Es la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero. Entonces, cuando tú crees en eso, se acaba el pan de piquito. Tú puedes estar enfermo. Tú no puedes tener plata. Tú te hace falta esto. Tú puedes estar triste. Pero en el momento que llega el Espíritu Santo y te recuerde que una vez tú entendiste que la sangre del Cordero te sacó del anonimato, te sacó de donde estabas escondido, te sacó de la cueva, te hizo acreedor de una nueva criatura, te transformó, te hizo nueva criatura. Cuando tú recuerdas de lo que tú eras y cuando recuerdas lo que eres hoy por el efecto de esa sangre, hermano, tú no vas a parar de sufrir. Para de sufrir. Yo le decía a unos hermanos estos días, yo le decía, ¿qué crees tú? No vino prueba fuerte. Fuerte, mi hermano, fuerte. Y muchos aquí saben. Sacarlo del juego, a sacarlo de lo que estamos haciendo, el ministerio. Pero yo recordaba siempre el efecto de la sangre en mi vida, quién era yo antes y quién soy hoy. Escúchame, mis hijos, escúchame. Escúchame. Te puede faltar la comida. Te puede faltar el dinero para un pasaje. Te puede faltar el café en la mañana y como tenemos el vicio del café, a veces nos duele la cabeza. Te puede faltar el café. Te puede faltar el pescado, el pollo. A algunos le faltó el pernil. El 31, la yaca, te puede faltar eso. Pero nunca te va a faltar lo que hizo Cristo a través de su sangre hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tú tienes que creer eso. Vamos a creer en eso, mis hijos. Vamos a creer. No podrá faltar las vigas, no podrá faltar el techo, no podrá faltar todo, pero nada puede borrar la voluntad de Dios en mi vida, la voluntad de Dios en tu vida. Esa voluntad que vino a través del derramamiento de la sangre del Cordero. Te podrá faltar
faltar el vestido, te podrá faltar el pantalón, te podrá faltar dinero, te podrá faltar la casa, te podrá faltar la moto, el carro, pero nunca te va a faltar la gracia de Dios y la bendición de Dios para tu vida. Así que aplauda a Dios. Ya. 5. Aplauda. Aplauda. Te podrá faltar todo, pero no Cristo. Te podrá faltar todo, pero no el Espíritu Santo. Te podrá faltar todo, pero no el Padre. La sangre derramada en la cruz del Calvario está sobre Piedra Viva 2025. Vamos a caminar en ese pacto de sangre. Vamos a caminar en esa sangre. Tienen que decirme, apóstol, en el 25, enséñame sobre la sangre. Bueno, tenemos que caminar en esa gracia, tenemos que caminar en la sangre, hermano, porque si no, mi hermano. Y nosotros, la gracia de Dios es la que ha sostenido la iglesia en Venezuela, hermano. Para cerrar, dame Tito 3, 7. Vayan preparando, muchachos, los pastores, vayan preparando la cena. Ya estamos tan listos. Vayan preparando para orar. Aquí cerramos y seguimos para el próximo domingo. ¿Oyeron? Seguimos para el próximo domingo. Pastores, ya viene allá. Vamos, preséntense aquí, vamos a orar ahorita. No, ya. Entonces, salimos aquí. Ok, vean. Para que justificado, ¿por qué? Por su gracia. Ese es el tema. Justificado por su gracia. Concluimos el próximo domingo. Para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La sangre nos llevó a ser justificados por la gracia. Porque cuando tú te mueves este año 2025 bajo el poder de la sangre, te vas a mover bajo el poder de la gracia. Amén. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Un aplauso al Señor. Nos despedimos de las redes sociales. Bendiciones. Los vemos para el próximo jueves en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Chao.